Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio 55 del capítulo 4 del libro de Hibbeler. Esta es la edición 12. Aquí dice, determina el momento de la fuerza F con respecto a un eje que pasa por AC. Expresa el resultado como un vector cartesiano. Ok, entonces hay que pues, entender este enunciado. Aquí nos dan una fuerza F. Esta fuerza F es la que está acá abajo. Nos entregan toda la fuerza porque aquí está su componente en Y, su componente en J y su componente en K, o sea, en X, Y, Z. 4, 2 y menos 3, listo. Aquí está. Nos dicen con respecto a un eje que pasa por AC. Listo, estos son los puntos AC. Si conectamos estos dos puntos, podemos imaginarnos un eje que pasa a través de esos dos puntos. Listo, aquí hay un eje. Entonces, si yo pues hago un momento entre un R que va desde ese eje hasta la fuerza, eso me va a dar pues un momento en una dirección que desconozco y si yo proyecto ese momento con respecto a ese eje voy a tener la respuesta. Entonces si dibujo esta situación puede ser algo como esto. Entonces este es un R que conecta, perdón, este es un R que conecta al eje con la fuerza y si yo hago R cruz F voy a tener este momento morado. Listo, si yo proyecto ese vector morado en el eje imaginario AC, voy a tener al final este momento pequeñito verde que está acá. ¿Sí? Es como si fuera su componente en el eje AC. Pero hay algo importante, y es que al hacer los cálculos que usualmente hacemos, como el determinante de una matriz, pues vamos a hallar solamente la magnitud de este vector. Si nosotros hallamos un determinante, eso nos da un número, nos da un escalar. Y eso es simplemente la magnitud de este vector. Y notemos que el ejercicio nos dice expresa el resultado como un vector cartesiano. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de enunciar nuestra respuesta. Entonces listo, vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a hacer con la ayuda de Scilab y para eso pues lo voy a tener aquí. Voy a tener esta no, voy a tener esto. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces en primer lugar, para hacer el ejercicio tenemos que escribir lo que conocemos, lo que nos entrega el ejercicio. Entonces aquí vamos a escribir los datos iniciales. Los datos iniciales. Listo. Primer dato que voy a escribir, la fuerza que nos las dan acá. 4 en X, 2 en Y y menos 3 en Z. O como ustedes lo pueden entender, 4Y más 12J menos 3K. Ok. Estas son unidades imperiales, libras y pies. Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta también para nuestra respuesta. ¿Qué otra cosa podemos escribir acá? Las coordenadas que tenemos. En este caso voy a escribir las coordenadas de A. Sabemos que A está en el origen, entonces aquí tenemos dos opciones. Primero decimos que las coordenadas de A valen 0, o podemos decir que vale 0,0,0. Listo. ¿Qué otra cosa? Las coordenadas de C, que es como el punto que veo más cerquita aquí. Coordenada de C sería pues, 4 en X, aquí nos dan esta distancia en X, cuánto se mueve en este eje, me dan 4 positivo. En este otro eje, en Y, me dice que se mueve 3, también positivo, y no se mueve ni para arriba o para abajo. O sea que sería 0 en Z. Las coordenadas de B, pues vemos que B está a 4 en X también, está a 3 también en Y, vemos que aquí está B, este punto B está 4 movido en este eje y 3 movido en este eje, y finalmente está a menos 2 en Z. ¿Sí? Vemos que a partir de este punto no sube, sino que baja 2 pies. Vale, entonces esas serían las coordenadas de los puntos principales de este ejercicio. Entonces esos serían básicamente los datos que tenemos. Vale. Ahora recordemos cómo se halla un momento con respecto a un eje. Entonces el momento con respecto a un eje, eso se define como un vector unitario, pues del eje, vector unitario del eje, en la dirección que yo quiera, pero sabemos que si lo definimos en una dirección, eh, probablemente el resultado nos dé positivo o negativo, y si lo tomamos en la dirección contraria nos va a dar eh,
el resultado nos va a dar con el signo contrario. Listo, entonces va a ser un vector unitario de un eje, producto punto R cruz F. Vale, entonces esta F ya la tenemos, es esta misma F que nos da el ejercicio. Esta R la podemos hallar y este vector unitario con respecto al eje también lo podemos hallar. Perdón. Entonces vamos a hallar primero a hallar R. Vamos a hallar R. Listo, entonces, bueno, aquí voy a poner recordemos que. Listo, entonces vamos a hallar R. Vamos a tomar, pues teniendo en cuenta este mismo dibujo, vamos a tomar ese R que tiene como punto final B y como punto inicial A. ¿Vale? Punto final B, punto inicial A. Listo, entonces R va a ser igual al coordenadas finales menos coordenadas iniciales. Vemos que R pues, termina en B y comienza en A. Listo, ese sería mi R. Ok, ese R no tiene que ser un vector unitario, ojo, solamente es un vector que conecta a el eje con el que yo voy a hacer el momento a la fuerza. Ok, entonces ese sería el R, ese sería nuestro R. Listo, ya hallamos el R. Entonces ahora vamos a hallar el vector unitario del eje. Si ya hallamos esta F, pues nos la dio el ejercicio y hallamos esta R, y ahora vamos a hallar el vector unitario del eje. Entonces, recordemos que para hallar el vector unitario, un vector unitario pues va a ser un vector dividido por su magnitud o por su norma. Entonces, primero vamos a definir el vector AC. Entonces, ese vector, vamos a decir que es un vector que tiene coordenadas finales en C y coordenadas finales en A, coordenadas iniciales en A. Y digamos que es un vector que va apuntando en esta dirección, así. Si lo dibujo vamos a dibujarlo en azul, sería un vector así. Vamos a decir que este sería nuestro vector AC. Vale, pero en realidad pues termina en C. Es un vector que va desde A hasta C. Pero va en esta dirección. ¿Sí? Va desde A hasta C. Entonces, de esa manera podríamos entender mejor nuestro vector AC. Listo, ese será nuestro vector AC. Y pues para tenerlo de manera de vector unitario, U, vamos a decir que ese vector AC va a ser BAC sobre su norma o sobre su magnitud. En el caso de Scilab reconoce su magnitud a través de este comando que es norm. Listo, entonces voy a ejecutar esto a ver si todo está bien hasta el momento. Ejecutar. Listo. Entonces vamos a ver F. Vemos que 4 en X, 12 en Y y menos 3 en Z, así como lo declaramos acá. Vamos a ver cuánto vale R. 4, 3 y menos 2, muy bien. Y vamos a ver cuánto vale U. U, pues vemos, vale 0.8, 0.6 y 0. Y si mostramos la norma de U, esta tiene que ser igual a 1, porque es un vector unitario. Listo, vemos que su magnitud es 1. Así que por el momento estamos bien. Vamos a clear console. Yes. Clear. Listo. Entonces por el momento estamos bien. Y pues ya tenemos tanto el vector unitario del eje como el R como F. Entonces tenemos varias opciones para resolver este ejercicio en Scilab. La primera, como sabemos, es hacer una matriz. Bueno, voy a escribir aquí solución. Entonces la primera, sabemos, es crear una matriz que tenga en la primera fila el vector unitario, en la segunda fila R y en la tercera fila el vector de la fuerza. Entonces, si yo corro esto, matrix, aquí este es el vector unitario que recordemos que hallamos, este es el vector R
y este es el vector de la fuerza. Entonces, pues para tener la magnitud de ese vector de proyección de ese momento con respecto a un eje, simplemente es el determinante de la matriz. Esa sería nuestra magnitud, 14.4. ¿Vale? Y nosotros como declaramos este vector que va desde A hasta C en esta dirección, pues vamos a tener este momento en esa misma dirección, por eso es que nos da positivo. Si nosotros hubiéramos tomado ese vector no de esa manera, sino de esta manera, así, o sea que va desde C hasta A, pues al final íbamos a tener una magnitud negativa, ¿vale? Porque nos está diciendo que va en el sentido contrario, pero la magnitud va a ser igual. Listo, entonces, pues ya hallamos este 14.4, listo, ya salió. Pero hay otra manera también de hallarlo, y no es a través de la matriz. Recordemos esta forma. U producto punto R cruz F. Entonces yo puedo decir aquí que la solución pues, va a ser U producto punto R cruz F. Pero aquí R cruz F va a ser cross R y F. Esta es función, una función que me saca el producto cruz entre dos vectores. Entonces, si yo corro esto, me va a salir un error. Veo que aquí hay un error. Y es porque el producto punto está definido para vectores que tienen igual número de filas que de columnas. Entonces, si yo aquí escribo U, me da este vector que tiene 3 columnas. Y si yo aquí escribo este otro vector, vemos que me da también 3 columnas. Entonces, lo que necesitamos es sacar la transpuesta de este vector. La transpuesta de este vector. ¿Por qué la transpuesta? Porque si hallo la transpuesta, simplemente ponerle esta comita arriba. La transpuesta, pues simplemente me va a convertir esto de 3 columnas a 3 filas. Y al final sí voy a poder hacer ese producto punto. Entonces, si yo le pongo esta comilla acá, o sea, hallo la transpuesta y ejecuto este código, vean que ya no me sale ningún error. Y si escribo aquí sol, me va a dar la misma respuesta. Es el producto punto entre estos tres vectores. Al final no estoy cambiando ningún valor, simplemente lo estoy acomodando de tal manera que se pueda hacer este producto de manera correcta. Listo, ya tenemos esta solución parcial. ¿Sí? No digo que es la solución final porque recordemos que el ejercicio nos dice que expresemos el resultado como un vector cartesiano. Nosotros solamente hallamos la magnitud de este vector. Tenemos que expresar ese 14.4 de una manera cartesiana. Listo. Vemos que ese producto cruz tal vez nos dé como este verdecito. Este es un ejemplo. Nos dé de esta manera. Entonces, como ya tenemos su magnitud, tenemos que multiplicarlo por un vector unitario para tenerlo como se debería tener un vector cartesiano. ¿Vale? Entonces, voy a poner esto aquí a un lado y voy a tener Scilab aquí. Listo. Entonces, aquí ya tenemos la solución. Esta es la magnitud del vector. Entonces, si yo escribo aquí, escribirlo de manera cartesiana. Recordemos que la manera cartesiana de un vector va a ser pues, su magnitud por un vector unitario. Por un vector unitario. Listo. ¿Cuál sería ese vector unitario? Sería un vector unitario que va en este eje, AC. Sería este mismo vector unitario. Porque es un vector pues, que va en el eje que se definió. Este sería el mismo vector unitario. Y la magnitud pues sería la magnitud que hayamos, 14.4. Entonces podemos decir que ese momento con respecto al vector AC va a ser igual a
sol, que es la magnitud del vector, por el vector unitario, que es u. Entonces, yo ejecuto esto. Recuerden que esto es un escalar y esto es un vector, entonces lo que va a hacer este escalar es multiplicar a cada uno de los componentes del vector. Al final voy a ejecutar esto de nuevo y voy a ver cuál es eso. Vemos que aquí tenemos la respuesta. Ese vector tendría 11.52 en X y 8.54 en Y. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Entonces podemos concluir que el momento con respecto al eje, el eje AC de la fuerza F es 11.52 I más 8.64 en J. Vale, ¿y esto está en qué unidades? En libra, libra pie.